Gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Pues nada, vamos allí, voy a compartir pantalla y vamos directamente a ello. Creo que ya veis la pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfectamente. Venga, perfecto, pues nada, vamos a ello rápido porque sé que hay más compañeros. En innovación siempre yo creo que tenemos que abrir mucho la mente, ¿no? Y esta frase a mí me gusta mucho, que es sigue inventando, no te desesperes cuando al principio la idea parezca loca. Recuerda al deambular, deja que la curiosidad sea tu brújula y sigue siendo el primer día, ¿no? Y esta es la frase que dijo Jeff Bezos, el CEO de Amazon, a la carta que hizo a sus empleados cuando se retiró como CEO de la compañía, ¿no? Abro con esta frase para tener esa parte de Open Mind y cerraré también con otra frase muy interesante. Como decía Dolores, en este caso, Benidorm fue el primer destino turístico certificado con la UNE 178-501 en el 2018 y fue también el primero en distinguirse la red de destinos turísticos inteligente con un 80% de media en los 5 ejes. Esta presentación la dejaré, con lo cual con algunos conceptos iré un poquito más lento, pero ahí veis pues, que ya tanto en gobernanza como en innovación y en tecnología los ratios que en el 2018 teníamos eran unos ratios muy amplios. La inteligencia turística, pues ¿qué es? Pues esa incorporación de análisis de datos globales actualizados en el proceso ese de toma de decisiones en el sector turístico y en función de la calidad y la cantidad de esos datos, que es ese Big Data, lo compartimos en Smart Data, que es esa información que nos genera ese conocimiento y al final la toma de decisiones por parte de las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Benidorm o la gestión de la promoción turística de la ciudad, ¿no? En cuanto a productos de inteligencia, los que hemos trabajado como ejemplos en Visit Benidorm, además de ese Big Data, que es esa gestión del dato, de la escucha activa, de la inteligencia turística en su sumum, pues hemos trabajado en productos específicos para mejorar el conocimiento de esos productos y tomar decisiones, como el running, el golf, el ciclismo, film office, nómadas digitales y la salud. Y os voy a poner un ejemplo de cómo hemos trabajado el ámbito, por ejemplo, del running, para que os hagáis una idea de lo que supone la inteligencia turística a la hora de gestionar. Al final hemos analizado mucha información desde otras pruebas deportivas, porque nosotros teníamos un problema con nuestra prueba deportiva porque iba perdiendo clientes, porque había una nueva prueba deportiva que tenía más presupuesto que toda la ciudad de Benidorm en la misma época, en la cual se venía haciendo a lo largo de los años la prueba de Benidorm y estaba canibalizando esa prueba, pero como desde internamente era yo la hago y hago clic, no me da lo mismo porque yo como entidad de gestor, yo lo que tengo que hacer es, lo he hecho, tenía que hacer una acción y la he hecho, no estaba valorando pues cuántos clientes atraía, cuántos participantes, si pernoctaban o no pernoctaban en la ciudad y como ente de promoción pues hicimos un trabajo de inteligencia, es proceso para ver cuáles eran las dificultades en cuanto a producto, en cuanto a fechas, en cuanto a competencia, que era ese alto valor de inteligencia, ¿vale? Y ahí nos pusimos a trabajar en material promocional, como fotos, vídeos, proyectos, una vez que teníamos toda la línea, una sección de web específica, portales específicos para trasladar todas esas rutas de running y de entrenamientos en la ciudad. Hicimos press trips específicos, ferias especializadas, fan trips con agentes de viajes especializados en deporte, en stats deportivos y entrenamientos, y blog trips, influencers de seguidores de público objetivo de running, como podéis ver en el ejemplo. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos hacer un cambio totalmente brutal. No solo pasamos de tener menos de 2.000 corredores a tener más de 3.600 corredores, tener una prueba diurna en noviembre a tener una prueba nocturna de atardecer a finales de febrero, principios de marzo, a internacionalizar la prueba, a incrementar el número de países que venían, a trabajar en el ámbito dentro de la prueba de la sostenibilidad y de la inclusión y sostenibilidad social y también medioambiental, con categorías de deporte adaptado, de sillas de ruedas, de discapacidad funcional, sensorial, intelectual, incluso voluntarios con discapacidad funcional o sensorial.
vehículos eléctricos para toda la gestión de la prueba, o pues eso, cero papel a través de QRs. Bueno, dimos un cambio, hicimos una investigación muy concreta. Después de esa investigación de cómo podíamos mejorar la prueba, cómo comunicarla, en qué momentos tenía que ser, por qué tenía que ser diferente, trabajamos esa parte que os decía. Nosotros queríamos generar pernoctaciones, con lo cual no podía ser una prueba de mañana en la cual muchas personas del ámbito de influencia podían ir y venir en el día. Hicimos una prueba de atardecer, con lo cual generamos un producto absolutamente diferenciador contra otras pruebas. Cambiamos la fecha, los aeropuertos, la conectividad aérea, y pues al final es como mejoramos, y esto es un ejemplo de cómo se trabaja la inteligencia turística cuando tú vas a un producto específico. Pero hay otra parte de inteligencia a través de fuentes que nos permiten tener mucha información en el destino, y esa información, como os decía previamente, nos lleva al conocimiento, y el conocimiento a las tomas de decisiones. Nosotros lo que hacemos, además de tener esos dashboards de información, como todos nuestros stakeholders, no todos tienen un nivel suficiente de analítica de datos, no tenemos un sistema de inteligencia turística en el cual tú accedes a buscar la información, sino que nosotros les hacemos las preguntas y les damos las respuestas, como veis, de una forma muy visual. Hacemos desde 2017 tres o cuatro informes, dependiendo del momento. Durante la pandemia era uno, dependiendo del momento pues del destino, de la competencia y de los mercados con los cuales estamos trabajando, con información desde los vuelos, la cantidad de asientos que tenemos, la percepción de la escucha, o sea, la percepción de los clientes en cuanto a la seguridad, el destino, el clima, o incluso los productos, quién habla, de qué piensa. Luego también vivienda vacacional, datos hoteleros. Al final generamos un informe muy completo que permite que estas personas, pues echándole un vistazo a esta información, y si quieren más información mucho más microsegmentada, nos la pueden preguntar, pues tienen una visión muy grande de lo que es el destino. Entre las diferentes herramientas que utilizamos Mabriam. Para mí es una de las herramientas más completas que existe actualmente en el mercado, que nos permite tener mucha información. Por ejemplo, esto es una visual de los datos de los vuelos. Ahí teníais desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre los vuelos que tenemos en el aeropuerto de Alicante, y podéis ver ahí cómo todavía estamos por debajo de los datos de 2019 en el comparativo. Sobre todo podéis ver entre los datos por Reino Unido, que todavía para esos 6 meses estaba por debajo en número de asientos, aunque hay otros mercados como España o Noruega o Países Bajos e incluso Bélgica había incrementado el número de asientos, ¿no? Pero al final, ¿cómo tenemos que compensar? En la medida que conocemos cuántos asientos tenemos por países, podemos gestionar muchísimo mejor la promoción turística y la promoción de cualquier hotel. Es decir, si mi hotel es un hotel que va dirigido a británicos y yo ya sé que en el segundo semestre tengo un 14% menos de asientos, es decir, un 14% menos de gente que yo tenía en 2019, yo ya tengo que saber que mi estrategia tiene que ir dirigida hacia otros mercados para potenciar que no dependa de un solo mercado, ¿no? por así decirlo. Con lo cual, pues bueno, este es uno de los ejemplos. La herramienta Transparent es una herramienta que también para nosotros es muy útil, porque vamos viendo la evolución de vivienda vacacional. Al final los hoteles están mucho más asociados, tienen una gestión mucho más profesionalizada. Las viviendas vacacionales son empresas pequeñas, autónomos, o en algunos casos lo hacen inmobiliarias especializadas en vivienda vacacional, pero al final la información, el dato es mucho más difícil de conseguir. Inicialmente trabajábamos con una herramienta que se llama AirDNA, que también es muy interesante y que da unos datos muy completos, pero sobre todo son de Expedia y de Airbnb, pero no da datos de Booking, y en Benidorm los datos de Booking en vivienda vacacional suponen cerca de un 40%, lo cual pues al final
solo nos estaba dando esta otra herramienta una percepción parcial de la información y no la información totalmente completa, ¿no? Con esto pues podemos ver precios medios, ocupación media de estas viviendas, dónde están ubicadas, y podemos compartir los datos con la Comunidad Valenciana, que es la responsable de la gestión de viviendas vacacionales a nivel normativa, y con la Policía Nacional por la parte de seguridad. Otra de las herramientas con la que trabajamos es una herramienta interna de nuestra propia gestión. Al final nosotros como DMO somos una organización muy pequeña en Benidorm, y nuestro equipo no puede estar haciendo informes de lo que ocurre, con lo cual al final evolucionamos a tener cuadros de mando en el cual la información está segmentada y tenemos visuales que son las máquinas las que nos las hacen. Nosotros queríamos tenerlo todo en un mismo lugar. Al final, si tienes un dashboard de Facebook, tienes un dashboard de Twitter, cada uno habla en un idioma diferente y tienes que ir a cada uno de ellos. De esta forma teniendo todo en un mismo lugar, tienes esa posibilidad de tener alertas y visualizar de la misma forma. Veis que hay colores verdes, también hay un color rojo, que por suerte pues, me permite mostraros que esos son semáforos para ver la gestión de cómo se van comportando comparativamente las redes sociales. Esta herramienta también nos permite tener una gestión de influencers para no tener que hacer ese seguimiento. Al final nuestro trabajo es buscar a los influencers, proponerles actividades en el destino, pero ese gestor no tiene que estar midiendo que todo el acuerdo al que hemos llegado de tantos posts o tantos stories está haciendo, sino que al final es una herramienta que recoge todos los datos y que da la información. En este caso era una acción con 6 influencers. Si no me equivoco, esta visual que he puesto es una acción con Polonia. Generaron 352 publicaciones y el ROI, es decir, el coste que hubiera tenido el hacer esas publicaciones en el mercado polaco con personas que hablan polaco, hubiera sido 198.000 euros. Nuestro coste de esta acción no superó los 7.000 euros, llegando a un alcance de estas personas de casi 90 millones, y se generaron 103 millones de impresiones de las 352 publicaciones que hicieron, ¿no? Y ahí vais viendo un poco los datos. Esta herramienta también, lo que pasa es que no nos da tiempo a todo, recoge pues eso, no solo los datos, sino quedan recogidos todos esos stories, todos esos visuales de todos los posts que se han hecho, con lo cual el tiempo está en gestionar y no en hacer informes o dejar archivado todo lo que se ha desarrollado. Y una última herramienta de la que os quiero hablar es BeyondTrend. Es una herramienta colaborativa que ha nacido en Benidorm, que es analítica de datos del sector hotelero. ¿Qué hemos hecho en este caso? Pues al final nosotros tenemos una dificultad en una serie de datos. Los datos son los datos que tienen las agencias, que tienen las SOTAs, que tienen los turoperadores, que esos datos no los comparten con terceros, y esos datos son muy importantes para el destino y para los alojamientos. De esta forma, a través de la conexión de los PMS de los hoteles, en este caso tenemos 98 hoteles conectados, ¿vale? Nace esta herramienta para que de forma anonimizada conecten esos PMS y tengamos no solo datos pasados, sino datos futuros de cómo se están comportando las ventas en los alojamientos, ¿no? Esta es una herramienta absolutamente gratuita para los hoteles que quieren participar. Lo único que tienen que conectar sus PMS y ellos tienen una visualización contra su set competitivo de forma anonimizada, y permite mejorar y gestionar. Como os decía, hemos coordinado esta acción con 12 PMS diferentes. Ahí tenéis, os dejaré la presentación, como os decía, ahí tenéis los PMS que tenemos conectados. Actualmente tenemos 98 hoteles de diferentes categorías y además de Benidorm, esto se ha ampliado dentro de la Comunidad Valenciana a hoteles de Alicante, Castellón y Valencia, aunque principalmente la mayor parte se encuentran en Benidorm, que es de donde nació
nació el proyecto. Y esto al final nos da información sobre los ingresos, la ocupación, las habitaciones, las pernoctaciones, el RevPAR y el ADR, y eso nos permite hacer un análisis de cómo se está evolucionando. Y bueno, pues hasta aquí más o menos, como os decía, que la colaboración en todo este proceso de gestión es fundamental. Nosotros somos una entidad, una fundación de carácter privado, el 52% son los empresarios de la ciudad y el 48% es el ayuntamiento, y nosotros siempre hemos pensado que tenemos que llegar juntos, que ese es el principio, pero hay que mantenerse y trabajar juntos, que al final ese es el éxito, ¿no? Que es lo que decía Henry Ford. Y pues muchísimas gracias. Y si queréis, si tenemos tiempo de alguna duda, aquí estoy a vuestra disposición. Sí, pues muchísimas gracias, Leire. Bueno, como veis ahora, me presento, soy Marc Fuster, también soy compañero de Dolores Ordóñez, y por tema de agenda yo ahora la voy a sustituir, lo voy a intentar hacer lo mejor que sé, porque es difícil sustituir a Dolores y más en este tipo de eventos. Antes de abrir un poco a preguntas, yo me gustaría hacer una pequeña reflexión para todos aquellos otros destinos y, bueno, gestores técnicos que nos están viendo, por favor, no os asustéis. Benidorm es un caso de primerísimo orden que lleva una trayectoria brutal en la materia, así que si sois, entre comillas, estáis empezando en este camino, esto en algo futbolístico lo llamamos la Champions League. Yo quiero decir un poco de prudencia y mucha paciencia, que los resultados llegan, y prueba de ello es ver este caso de Benidorm. Y ahora sí, Leire, si te parece, abrimos a preguntas, dudas, sugerencias, que seguro que hay muchas. Sí, por eso, porque era más, pues eso, dejar este espacio, por eso he ido un poco rápido y os he querido contar un poco bases para poder interactuar, que yo creo que es la más interesante. No sé si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, tanto de administración pública como asociaciones hoteleras, porque veo que tenemos público representando diferentes actores del sector turístico. ¿Alguien se anima? Mientras nos van preguntando, deciros que o vais teniendo ideas al respecto. Nosotros no tenemos todas las herramientas que existen en el mercado, existen muchísimas más herramientas de inteligencia turística que al final nos permiten tener datos a los destinos. Nosotros al final tenemos un presupuesto y sobre ese presupuesto hemos ido eligiendo qué necesidades podemos ir cubriendo, que para nosotros sean principales, ¿no? Existen datos como pueden ser los de movilidad de las compañías telefónicas, existen datos con respecto al gasto por parte de Mastercard, por poneros otro ejemplo, que son datos que no tenemos, ¿no? Al final se genera una cantidad de información que cuanto más mejor, pero se trata de ir empezando poco a poco, sacar las propias conclusiones de las necesidades e ir midiendo en el medio plazo, porque tener un informe anual o un informe puntual creo que es algo que ya no nos sirve a ninguno. Tenemos que ir viendo cómo va evolucionando, porque de un día a otro las cosas pueden ir cambiando, y tenemos el ejemplo con la pandemia. En nuestro caso, en la pandemia, nuestro primer informe fue el 11 de febrero, un mes antes prácticamente del estado de alarma, con lo cual nosotros ya estábamos preparando. No sabíamos que el problema podía ser tan grande, pero sí que ya nos estábamos preparando en diferentes acciones, y nosotros, por ejemplo, vaciamos la ciudad, que teníamos una ocupación del 82%, porque el 15 por la mañana, un domingo a las 10 de la mañana, nos reunimos con el sector hotelero y decidimos vaciar la ciudad en 72 horas. Eso suponía traer aviones vacíos para llevarse a la gente, porque más del 50% de nuestros clientes son internacionales. Al final, todo esto de acción-reacción solo se puede realizar por el análisis de datos y de la información. Y puede ser genérica, como veíamos, información de la gestión del día a día, de tener datos, de ver la evolución de aeropuertos, de clientes, de precios de hoteles, pero también
Puede ser de otra forma, analizando pues una prueba deportiva, como habéis visto que os he querido poner ese ejemplo, en la cual estoy perdiendo clientes o cualquier otra actividad que tengamos en el destino que quiera mejorar, haciendo un análisis específico de cómo puedo incentivar que eso atraiga a más clientes, ¿no? Pues si no hay preguntas, yo sí que voy a hacerle una en relación a su exposición. Has hablado de la capacidad, digamos, tecnológica que tiene vuestra DMO para, bueno, ir atajando las diferentes acciones que derivan de gestionar un destino. Pero, ¿nos podrías hablar un poco de la capacidad humana que tenéis en la DMO? Sí, claro, mira, nosotros somos un equipo pequeño, como os decía, somos 6 personas y media, la persona media es la persona que nos ayuda con la administración y somos 6 técnicos de promoción turística en los cuales yo me incluyo. Tenemos un perfil aproximadamente de ellos menor de 40 años, yo tengo 46, con un perfil pues muy innovador, sobre todo en la gestión de redes sociales, ya que nosotros gestionamos toda nuestra comunicación online y toda la parte promocional. Este equipo al final es multidisciplinar, trabajamos por mercados y productos, con lo cual lo que hemos hecho ha sido especializar a los técnicos, es decir, el técnico que trabaja más lleva 6 años trabajando más, no vamos cambiando cada año el técnico que trabaja más, por así decirlo. Con eso lo que tenemos que, a pesar de que existen informes y que la información está ahí, hacemos especialistas por mercados o por productos en el conocimiento de las acciones y en el conocimiento de las personas, porque al final si yo llevo 8 años haciendo promoción o gestionando el mercado británico, pues yo ya sé quiénes son mis interlocutores en los turoperadores, en los periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en donde hemos puesto todo el esfuerzo, como os decía, es en que el equipo gestione, no que el equipo haga informes o no que el equipo saque los datos, sino que al final, aunque sí que me ayudan a realizar este informe para el sector, con lo cual sí que trabajamos también en la gestión de la información, pero lo que hacemos es que los datos nos permiten tomar decisiones y nos permiten hacer un seguimiento de nuestros indicadores, ¿no? Sí que tenemos unos indicadores de acciones por mercados y por productos. Nuestros objetivos no tienen que ver con el número de clientes, sino que tienen que ver con el incremento del número de noches de las pernoctaciones en el destino. Me da lo mismo que sean menos personas si se quedan más noches para conseguir un incremento de ocupación y también pues eso con intentar no solo la desestacionalización, que Benidorm está desestacionalizado desde 1976, excepto a la pandemia, sino incrementar productos en las épocas más bajas, como puede ser toda la época de invierno, a través del deporte, del maíz, la gastronomía, es decir, trabajar esa desestacionalización e incrementos de pernoctaciones en la temporada baja y no tanto en la temporada alta, que prácticamente ahí se trata de por parte de la ciudad gestionar el destino y hacerlo lo más resiliente posible. Vale, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas.